Junto con Irma llegamos a Bucarest, la capital de Rumanía y la quinta ciudad más poblada de la Unión Europea. Si buscamos el significado etimológico de Bucarest, resulta ser la ciudad de la alegría. En franca contradicción con su significado, resultó ser el sitio que más postales dolorosas nos ha regalado en este viaje. El riesgo de la pobreza en Rumanía es bastante alto, condenando a 3.970.000 almas a la máxima escasez. Hablamos de más del 21% de la población, afectando sobre todo a los menores de 18 años. Estos factores y desesperanzas hacen que miles de muchachos busquen un mejor futuro fuera de fronteras. Si consultas las guías de viaje, hay zonas y barrios poco seguros y nada recomendados para visitar. Uno de ellos es el que estás viendo en pantalla, Ferentar, ubicado en la periferia en el sector 5 de Bucarest. Ostenta el triste título de ser el barrio más pobre de la ciudad. Está habitado mayoritariamente por gitanos. Cuesta creer que a mediados del siglo XIX fuese una de las zonas más industrializadas del país. Durante el período socialista, numerosas familias y trabajadores bastante pobres se trasladaron a la zona. Pero la desindustrialización a principios del nuevo milenio pasó factura y ha agravado bastante la situación. Para no ser pesimista y pintar todo de color negro, he de decir que está en marcha un plan de regeneración urbana para estas zonas menos favorecidas. Si se busca material de años pasados en internet y se contrastan con la postal actual, se logra ver una tímida mejoría. Un poquito de agua, mijo. Estás con sed, pobrecito. Si tantas penurias, carencias y desesperaciones caen sobre los hombros de los humanos, imagina lo que les espera a los pobres animalitos. El calor en Bucarest en esta época del año es realmente abrasador y desesperante, lo que hace aún más pesado aquello cotidiano. Como siempre, los medios tradicionales prefieren hacer poco eco de estos hechos o simplemente pasarlos por alto. Pero Rumanía literalmente se vacía día con día. Desde el final del periodo comunista, el país ha pasado de tener más de 23 millones de habitantes a tan solo 19.6. Hablamos de una caída del 14%, provocada principalmente por la emigración económica.
La pérdida constante de población acarrea problemas desde déficits de médicos, escasez de mano de obra cualificada, el envejecimiento de la población y un aumento de niños que se han quedado sin sus padres a cargo, al cuidado de algún abuelo o familiar cercano, porque mamá y papá hace años marcharon al extranjero. Actualmente, el 17% de los rumanos tiene más de 65 años. Según cálculos de las Naciones Unidas, la población de Rumanía descenderá hasta los 14 millones de personas en los próximos 15 años. La herencia del oscuro pasado socialista es extremadamente pesada y se manifiesta tanto en la decadencia arquitectónica como en el tejido social. A que el gobierno, por llamarlo de alguna manera, prácticamente se gastaba todo el dinero del pueblo mientras el país pasaba todo tipo de miserias. Bucarest, en sus tiempos de esplendor, le otorgaron el apodo de la pequeña París, por su deslumbrante estilo art déco y neoclásico. Muchas de las casas o mansiones que en su época más gloriosas debían ser hermosas, ahora están medio derruidas y abandonadas. Caminar por las aceras es hacerlo esquivando agujeros, cables y árboles medios caídos. Por otra parte, se ve que la iniciativa privada muestra ganas de renovación. Pero todo esto simplemente es lo evidente, como si se tratara de un iceberg, en el cual solo se logra ver una pequeña fracción de su realidad. Bajo los pies de la ciudad, en las alcantarillas, viven huérfanos y personas que representan la máxima expresión de la marginalidad social. Y como dijo alguien, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué estás haciendo vos aquí? ¿Qué estás haciendo, Uy, chucoto, sos peligroso tú, Peligroso. En rumano, bucur significa alegría o felicidad, una raíz lingüística presente en el nombre de Bucarest. Se cree que su origen es dacio y de algún modo aporta un atisbo de esperanza en medio de estas circunstancias. La
La ciudad fue mencionada por primera vez en documentos escritos a comienzos de 1459 y desde entonces ha pasado por muchos cambios. En 1862 fue designada capital de Rumania, lo que hizo que se transformara en el centro nacional cultural, económico y comunicacional. Económicamente, la ciudad es la más próspera de Rumanía y es uno de los principales centros industriales y de transporte de Europa del Este. Cobija a más de 2.400.000 almas. Las comparaciones son odiosas, pero a menudo resultan inevitables. Después de haber recorrido tantas otras localidades de Rumanía, con buenas atmósferas, pulcras, ordenadas, tranquilas y seguras, asimilar o tratar de entender esta postal urbana se vuelve una empresa bastante difícil. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y regalarnos un like. Cuéntanos en la caja de comentarios si conocías esta faceta de Bucarest. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Y si vienes a Bucarest, pórtate bien, que ya bastante castigo ha sufrido la ciudad. ¡Chao!